Ya empezó casi. Ok, muy bien, pues buenas noches a todos. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, poner la reunión en las manos del Señor, pidiéndole que Él nos bendiga en esta tarde, en esta noche, y que todo lo que hablemos pues sea para la gloria del Señor y también para la edificación de nuestras vidas. Amén. Así que alguien, por favor, que quiera orar, poniendo la reunión en las manos del Señor. Amén. Queridos hermanos, gracias por este día, gracias por esta reunión preciosa que tú, Señor, nos congregas en un mismo lugar para aprender tu palabra, bendito Dios. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, que tú le ayudes al pastor Nicolás García, de que esté bien en todos los tiempos, y ayúdalo, Señor, para que Él nos pueda guiar correctamente con tu palabra, como siempre lo hace. Gracias también por el regreso de mi hermana Johanny del viaje que se fue. Estamos contentos y, Señor, y ayúdanos para que podamos entender tu palabra, bendito Dios, de acuerdo a lo que tú nos enseñes el día de hoy, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues como siempre vamos al Evangelio de Juan. Estamos meditando el capítulo 5 y hoy nos toca ver los versículos del 37 al 47. ¿Ok? Como ven, vamos despacito, vamos muy lentamente, porque a mí me gusta meditar la palabra paso a paso, ir parándonos, meditando, reflexionando sobre cada una de las palabras, las frases que vamos viendo, porque creo que de esa manera exprimimos mejor la escritura y acabamos aprendiendo más, ¿ok? No tenemos prisa, así que hasta que el Señor venga tenemos tiempo para meditar en la palabra del Señor. Juan, capítulo 5, versículo 37. ¿Lo tienen, hermanos? Me levantan el pulgar, eso es. Muy bien. Vamos a esperar que Estela lo está buscando. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. Amén. Muy bien. Pueden quitar los micrófonos, por favor, para que no haya retorno. ¿Ok? Asegúrense de que vuestros micrófonos están apagados para que de esa manera no tengamos interferencia. Estela, por favor. Eso es. Muy bien. Gracias. Leemos la palabra del Señor entonces, que dice lo siguiente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La bendición de Dios te alcanzará. Bueno, esto no estaba en el 47. Hasta ahí. ¿Cómo creeréis a mí? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Muy bien. Como vemos, Cristo continúa en su discusión con las autoridades judías. Y él está afirmando que él tiene testimonio más que suficiente para que lo hubieran recibido como el Mesías prometido, el Mesías que ellos estaban esperando. Pero los judíos no estaban dispuestos a creer que aquel simple carpintero podía ser el Mesías que ellos buscaban. Uno de los temas principales del Evangelio de Juan es el testimonio. Buena parte del capítulo 1, por ejemplo, gira en torno al testimonio de Juan el Bautista y el testimonio de los primeros discípulos. Aquí, concretamente, es Cristo mismo quien da testimonio para defender su afirmación
de que Él es el único Hijo de Dios y por tanto el Mesías prometido con autoridad divina para sanar, para juzgar, para perdonar e incluso para salvar. Bueno, hasta ahora le hemos visto presentar 3 testigos para respaldar su autoridad. Juan el Bautista, las obras, es decir, los milagros que él hacía y las escrituras. En realidad es el el Padre Celestial quien da testimonio del Hijo por medio de estos 3 canales, siendo la escritura la manera más clara y específica, ¿verdad? Porque ellos se dedicaban a meditar las escrituras. Bien, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ya vimos cómo durante su bautismo, desde el cielo, desde el mismo cielo, Dios habló dando testimonio de él cuando Jesús estaba en el Jordán. Esto ya lo hemos visto. El testimonio que el Padre da también en el corazón de los creyentes también es importante. Fíjense, está escrito, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Estas palabras las dice el mismo apóstol Juan, pero en Primera de Juan capítulo 5, versículos del 9 al 10. Primera de Juan 5, del 9 al 10. Como ven, el testimonio para Juan era importante. Y aunque en este pasaje el Señor Jesús se refiere concreta y específicamente al testimonio de las Escrituras, concretamente del Antiguo Testamento, los judíos no fueron capaces de reconocer en Jesús ni la palabra de Dios ni a Dios mismo. No lo reconocieron. Y no lo reconocieron a causa de su incredulidad. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Jesús no niega que los judíos fueran los depositarios de la palabra de Dios. Fue a ellos que les fue revelada. Y aunque la tenían en el templo o en la sinagoga, pero no la tenían en su corazón, no la creían. De modo que era como si no la tuviesen. Y es por esto que el apóstol Pablo escribió que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Yo quisiera preguntaros, hermanos, si la palabra de Dios mora en vosotros. Porque es muy importante. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Si tienen a Cristo, tienen la palabra de Dios en sus vidas. La palabra de Dios mora en vuestros corazones. Y ustedes saben que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? Romanos 8, 10, 17. Así que si la palabra de Dios mora en vosotros, ustedes serán personas de fe, llenas de fe. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y si ustedes están llenos de la palabra, tienen que estar llenos de fe. Y podremos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. Y podremos rendir culto de adoración a Dios en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta de lo importante que es estar llenos de la palabra de Dios? Ahora, ¿cómo nos llenamos de la palabra de Dios? Justamente de esta manera. Leyéndola, estudiándola, escuchándola. Lo que hacemos cada domingo es alimentarnos de la palabra de Dios. El apóstol iba a decir, el pastor Andrés siempre le gusta decir antes del culto, antes de la predicación, antes del sermón, le gusta decir, ¿quién tiene hambre? Y mucha gente puede pensar en comida, pero él se refiere a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren comer de la palabra de Dios? Bueno, pues es importantísimo alimentarnos de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Pero resulta que aquellos hombres
que creían servir a Dios, no tenían la palabra de Dios morando en ellos. Quizás la tenían en sus mentes de manera intelectual, pero no la creían, por tanto, no les servía de nada. Miren, no era falta de revelación, ni era falta de oportunidad, era falta de ganas, de su no querer. Por eso está escrito, porque al quien Él envió, vosotros no creéis. Me pregunto cuántas personas andarán así por la vida actualmente, llenos de palabra que en el fondo no creen, religiosos que pretenden enseñar a otros y ellos mismos no saben nada como deben saber. Saben, esta semana yo estaba discutiendo en las redes sociales con una persona, una teóloga, una persona que dice que lleva muchos años identificándose con el movimiento LGTBI y estaba dando una conferencia sobre las escrituras, deformando el mensaje que la palabra de Dios nos transmite. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios dice que no debemos engañarnos, que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios, ni los afeminados. Pues ella estaba diciendo con sus artimañas y con sus pensamientos filosóficos que eso no se refería a homosexuales, sino que se refería a otra cosa y no sé qué. Parece increíble, personas con tantos títulos, con tantos estudios a sus espaldas. Bueno, igual que aquellos judíos del tiempo de Jesús, podían citar largos pasajes de las Escrituras de memoria, pero erraban en lo fundamental, en la interpretación y en la aplicación. Y la prueba de ello es que no creían en aquel a quien el Padre había enviado. Más bien lo rechazaron y no quisieron creerlo, sino más bien eliminarlo. Sería por eso que el Señor Jesús dijo lo siguiente: escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar conlleva la idea de escarbar, de buscar, de inquirir, de investigar, de profundizar. No se trata solamente de leer o de conocer, no, no, no. Hay que investigar, hay que escudriñar, hay que arañar. Es como aquellos que buscan tesoros escondidos y estudian minuciosamente cada detalle, cada prueba, cada pista, a fin de encontrar el camino que lo puedan llevar a su meta. Nosotros, como buscadores de tesoros, tenemos que escudriñar las Escrituras de ese mismo modo, investigándolas profundamente. Todos, no solo aquellos judíos que no creían en Jesús, sino que todos, y especialmente nosotros, los hijos de Dios, debiéramos escudriñar profundamente las Escrituras para asegurarnos de que no estamos perdiendo el tiempo, de que no estamos perdiendo el camino, de que no nos estamos desviando de la verdad. Escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, les dice Jesús. Y sí, aquellos judíos estudiaban las Escrituras, pero porque de ese modo creían que alcanzarían la vida eterna. Y no estaban equivocados en pensar que el camino para la vida eterna se encontraba en las Escrituras. No estaban equivocados en eso. Su error fatal era el pensar que la lectura o el aprendizaje de memoria de las palabras por sí sola aseguraban la vida eterna. Y no es así. No es así. Hace falta creerlas. Hace falta vivirlas. Pablo escribió sobre esto al decir que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4. Así que el mandato, hermanos, no es leerlas, ni es aprenderlas de memoria. No, no, no. El mandato es escudriñar, investigar, profundizar. Y es triste pensar las largas e interminables horas que dedicaban a la lectura sin llegar nunca a captar el espíritu de la letra, la verdad que se escondía en aquellas palabras. Y hasta el día de hoy, muchos judíos, ahora se les llaman ortodoxos, hasta el día de hoy dedican casi la totalidad de sus vidas a leer y memorizar las escrituras, pero no las entienden. Teniendo ojos no ven. Teniéndolas delante, son incapaces de ver a Cristo en las escrituras. Cuando cualquiera que lee la palabra de Dios con fe, ven a Cristo en cada uno de los pasajes de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Quiero que vengan conmigo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 14 al 17. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 14 al 17. 3:14. 2 de Corintios 3:14. Cuando lo tengan, me levantan el pulgar, por favor. Muy bien. Fantástico. Muy bien. Leemos entonces la escritura. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos, se refiere a los judíos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Pero los judíos tienen la escritura, la leen, la meditan, pero no la entienden. Tienen un velo puesto, como aquel velo que se ponía Moisés sobre su rostro para que no fijaran la mirada en él, sino en Dios. Ese peligro también existe hoy en día, hermanos. De modo que no se trata solo de llenar nuestra cabeza de textos bíblicos. No se trata de eso. Se trata de que los creamos. Vale más un cristiano que solo sabe 2 textos y los cree y los obedece, que uno que sabe mucho y no cree ni obedece ninguno. Creer la palabra de Dios es lo importante, porque es la lámpara que alumbra nuestro camino, que nos ilumina. Lo dice el Salmo 119, en el versículo 105 y en el versículo 160. Pero para que la palabra de Dios te alumbre, debes creer la palabra de Dios. Porque es cuando creemos la palabra de Dios que se enciende la luz y nuestros ojos pueden ver. Es cuando creemos en la palabra de Dios que se hace la luz y salimos de las tinieblas. Sin fe que seguimos estando a oscuras. Seguimos estando a oscuras en tinieblas. No importa que conozcamos la Biblia en pasta, de la A a la Z, de Génesis al Apocalipsis. No importa que estudiemos el hebreo, el arameo, el griego, hasta el latín si quiere. No importa que tengamos decenas de títulos. Sin fe quedamos a oscuras y en tinieblas. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Y la paradoja es que, como Cristo dice, toda la escritura da testimonio de él, toda. Pero los judíos no lo veían. Teniéndolo delante, no veían el cumplimiento de las profecías en él. Si se hubieran interesado, si solamente hubieran abierto su corazón a la posibilidad de que Cristo fuera el Mesías, hubieran investigado. Oye, ¿y tú dónde naciste? ¿Naciste en Belén? Sí. Ah, qué curioso. Pero tú no vienes de Egipto, ¿no? Ahora no, pero estuve en Egipto. Ay, qué curioso.
Si hubieran investigado, sabrían que más de 300 profecías que anunciaban al Mesías se cumplían en la persona de Jesús. Pero no simplemente le vieron humilde, le vieron sencillos, le vieron como el hijo de un carpintero, cuando ellos esperaban a un guerrero que los librara de Roma. ¿Se dan cuenta cómo es posible estar tan cerca y a la vez tan lejos de Cristo? Y yo me pregunto si no le ocurre mucho lo mismo a mucha gente hoy en día. Algunos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, han visto el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cambio, la transformación que Dios ha producido en cada uno de nosotros. Tienen el testimonio delante de sus ojos, delante de sí mismos, pero son incapaces de verlo. Y aun cuando les predicamos la palabra de Dios, muchos no la conocen. Y aún otros conociéndola, y conociéndola bien, no la creen y siguen viviendo en oscuridad. Qué triste. El autor de Hebreo dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. A nosotros se refiere a los gentiles, a ellos se refiere a los judíos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos 4, del 1 al 2. ¿Se dan cuenta? Antes cité al apóstol Pablo en Romanos 10, 17, cuando dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Pero es evidente que no todos los que la oyen creen. No todos los que la leen creen. Porque la fe que salva no es algo que tú tengas que esperar que Dios te dé, sino que debes ejercerla. Es algo que Dios te demanda, es algo que Dios te exige. Es que tú debes creer. Por eso los judíos no les aprovechó el oír las palabras de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si quieres que te aproveche la palabra de Dios, debes creerla. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esta es la triste realidad de muchísima gente. No quieren ir a Jesús. Y Jesús es el único que les puede dar vida eterna. Por mucho que les decimos, hay personas que permanecen en incredulidad, endurecen su cerviz, no quieren dar su brazo a torcer, se resisten a acudir a Cristo, aún sabiendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Hechos 4:12. Llegamos al versículo 41, donde dice: gloria de los hombres no recibo. Y esto es muy interesante. Si aquellas autoridades judías pensaban que Cristo lo que buscaba era gloria de los hombres, estaban equivocados. Ellos pensaban que Cristo buscaba gloria. Pensaban que si se había molestado era porque lo corrigieron por traspasar las normas rabínicas del sábado. Pensaban que si lo hubieran alabado por sanar al paralítico, Cristo estaría contento. Se equivocaban de todos. Jesús no buscaba gloria de los hombres. Nadie jamás tendría nunca la gloria que Cristo tuvo antes de venir a esta tierra. Nadie. La gloria que Él disfrutó con el Padre en el cielo antes de hacerse hombre. La gloria de la cual Él se despojó por amor a nosotros, los pecadores. Y gloria que Él volvería a recibir inmediatamente cuando ascendiera a los cielos. Ya lo veremos en Juan capítulo 17, en el versículo 5, cuando dice: Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No, Jesús no buscaba gloria. Jesús se despojó de su gloria, humillándose a venir aquí para salvarnos.
Él no buscaba la gloria de los hombres. Eran ellos los que la buscaban. No era Jesús. Eran ellos, los judíos, las autoridades judías, las que buscaban la gloria de los hombres. Por eso Cristo le dijo, no, gloria de hombre no recibo. Mas yo os conozco, versículo 42, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Qué terrible, ¿no? Jesús lo sabe todo, mis hermanos. Todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. Sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. ¿Te has parado a pensar en ello? Cristo sabe aún tus más íntimos pensamientos, porque nada le es oculto. Será por eso por lo que nos exhorta diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto es una corrección y a la vez una profecía. Jesús venía del cielo, enviado por el Padre Celestial, pero no lo recibieron, ni creyeron en él. Por ese motivo los está corrigiendo en su error. Pero es verdad que otro vendrá en su propio nombre, buscando su propia gloria, y a él lo recibirán. Saben, hermanos, durante el siglo I, varios se proclamaron a sí mismos ser el Mesías. Los celotes eran un partido medio político, medio religioso, que lo que buscaba era la liberación de la servidumbre de Roma. Eran asesinos. Se le llamaban los asesinos del puñal, porque ellos iban siempre con un puñal escondido y cuando algún oficial romano, cuando algún soldado romano, a ellos les interesaba liquidarlo, hacían tumulto y en medio del follón, en medio del tumulto, ¡bum!, lo apuñalaban y se desperdigaban todos. Y allá quedaba el oficial romano tendido en el suelo. Los celotes, ese grupo de asesinos, eran judíos que buscaban la liberación. Ellos estaban dispuestos a ir detrás de cualquiera que les prometiera la liberación de Roma. Pero claro, Jesús no se presentó como un libertador militar. Más bien él se presentó como el siervo sufriente de Isaías 53. En vez de venir en un caballo blanco blandiendo espada, entró en Jerusalén montado en un pollino y hablando de poner la otra mejilla. Y esto no era lo que los judíos de su tiempo esperaban del Mesías. Quiero que vengan a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37. Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37. Igualmente, cuando lo tengan, me levantan el pulgar para que yo vaya viendo. Qué bueno. Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37. Bien. Leemos la palabra del Señor que dice lo siguiente. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Aquí Gamaliel está defendiendo a los creyentes, diciendo, señores, no levantemos la mano contra los cristianos, porque, escuchen, si no es de Dios, ellos se van a disolver. Y está hablando de algunos que se autodenominaron como el Mesías, como el libertador, y al que le siguió mucha gente, pero al poco tiempo, bueno, pues
quedó todo en nada, ¿no? Y la historia nos cuenta que después vino Bar Kokhba entre los años 132 y 135 después de Cristo, a quien un rabí tan distinguido como Akiva, un rabí muy conocido, llamó la estrella de Jacob. Es decir, le estaba aplicando la profecía de Números 24:17 que debía cumplirse en el Mesías, en Cristo. Desde aquellos días ha habido muchos más. Ha habido muchísimos más. ¿Saben? El último será el mismo anticristo. El apóstol Pablo lo anuncia en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Y precisamente el anticristo los engañará a todos, haciéndoles creer que él es el Mesías que ellos esperaban. Pobres, ilusos. Habiendo sido el pueblo depositario de las Escrituras y del testimonio de Dios, será una nación castigada por su incredulidad y recibirán el merecido castigo. Más de 64 Mesías, según un comentarista llamado Plummer, se levantaron. Pero claro, la gente estuvo dispuesto a creer a cualquiera que se levantase a sí mismo. Pero tuvieron delante al Hijo de Dios, que venía del cielo, y a él no le reconocieron como Mesías. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Fíjense, ¿se dan cuenta? Aquí está la razón por la cual ellos rechazaron al Señor. Porque en el fondo tenían miedo de que les quitase su propia gloria, la vanagloria que se daban los unos a los otros por soberbia. Y por eso ellos, como tenían ese pecado en su corazón, culpaban a Cristo de eso. Y Cristo dijo, no, yo no busco gloria de los hombres. Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a ver un texto en las Escrituras que se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 2 y después del 6 al 7. Mateo 23, 2. Ahí dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23, 2. Y en los versículos del 6 al 7 dice, llaman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. Los hombres buscan gloria los unos de los otros y están dispuestos a darle gloria a otro si el otro se la da también a ellos. Cristo no buscaba gloria alguna de los hombres. Como dije antes, él se despojó de su gloria para venir y hacerse humilde entre nosotros. Ahora, el versículo 45 es clarificador. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, no. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y el Señor es suficientemente claro en esto, al advertirles que serían acusados delante de Dios, pero no por él, sino por Moisés, es decir, por los escritos de Moisés, por las escrituras de Moisés que ellos tanto defendían. Entonces, se trata de una metonimia, es una figura literaria que consiste en citar al autor por sus obras. Es como cuando decimos, tengo un Dalí en casa. Bueno, lógicamente se refiere a un cuadro de Dalí, no a Dalí mismo, ¿verdad? Pues al decir Cristo, Moisés os acusa, se refería a las palabras de Moisés que ellos conocían, porque Moisés escribió de él, lo hemos leído, pero no creyeron a Moisés. Así que el mismo Moisés, las mismas palabras de Moisés, los acusaría delante del Padre. Jesús les está diciendo a los maestros de Israel
que aunque tenían los libros de Moisés e incluso habían puesto su esperanza en ellos, no les iba a servir para nada, porque eran incapaces de ver a Cristo en los escritos de Moisés. Y en los versos siguientes lo deja claro. Versículo 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Jesús les está diciendo que las mismas escrituras que ellos tan concienzudamente estudiaban, leían, memorizaban, daban testimonio de Jesús. Pero los líderes judíos estaban tan atrincherados en su sistema religioso que se negaron a creer que en Jesús se pudieran cumplir las profecías del Mesías. Porque de mí escribió él, dice. Y hay una larga lista, todos los escritos de Moisés, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, hay una larga lista de textos en los que Moisés habla de Jesús, del Mesías, del Salvador. Y no solo en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, sino en todo el Antiguo Testamento. Muchísimos textos que hablan desde Belén hasta la resurrección, pasando por el Calvario, donde él entregaría su vida por nosotros. En realidad, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús. Por tanto, no fue la falta de evidencia la que los llevó a rechazar al Mesías. Fue la falta de fe. Evidencia tenían de sobras, pero fe es lo que les faltó. Fe y el amor a Dios y a su palabra. Los judíos se ufanaban de ser discípulos de Moisés. Lo vamos a ver más adelante en Juan 9:28. Nosotros, discípulos de Moisés somos, dicen. Pero en realidad no creían ni a Moisés. Hermanos, tengan cuidado de no enredarse tanto en la defensa de sus posturas religiosas, que por no estar abierto a la posibilidad de estar errado, te pierdas a Cristo, aún estando cerca de él. Es decir, siempre debemos estar abiertos al diálogo. Siempre debemos estar abiertos a la posibilidad de que estemos equivocados en algo, porque somos hombres y nos podemos equivocar. Y estamos en un continuo aprendizaje. Yo llevo muchísimos años en el Señor, pero cada día aprendo cosas nuevas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si alguien te dice que estás equivocado, no lo ataques, porque él no te está atacando a ti, está tratando de ayudarte. Simplemente investiga. Eso sí, que sea con base a las Sagradas Escrituras. A mí no me valen otros argumentos como las tradiciones de los hombres o el número de personas que crean en algo o el tiempo que haga que lo están creyendo. A mí esos argumentos no me convencen. Solo la palabra de Dios es la única fuente autorizada en materia de fe cristiana. La palabra de Dios. Pero si nos muestran por la palabra de Dios que estamos errados en algo, tenemos que decir, amén, gracias por advertirme, gracias por aclarármelo, gracias por enseñarme. Y aceptar la verdad, porque no tiene sentido aferrarse al error, porque el error te aleja de la verdad y la verdad es Cristo. Y si te alejas de Cristo, estás perdido. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, es decir, si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice Jesús. Y era una pregunta retórica, no requería respuesta. El Señor les estaba constatando un hecho de que no estaban creyendo a los escritos de Moisés. Así que los había acusado de ignorar el mensaje central de las Escrituras. Porque el mensaje central de las Escrituras era Cristo. Siendo ellos los encargados de guardarla, de enseñarla, de interpretarlas, se estaban perdiendo lo mejor. Si no creen los escritos sagrados, todo está perdido. Si no creen la palabra de Dios,
No hay nada más que hacer. Hoy en día hay muchísimas personas que están aferradas a su religión. Y esto es lo que me enseñaron mis padres. Y yo lo voy a defender hasta la muerte. No seas necio. Si lo que tus padres te enseñaron no es verdad, más te vale rectificar. Investiga por la palabra de Dios. Escudriña las escrituras. Asegúrate, porque es posible que no todo lo que tus papás te enseñaron fuera correcto. No porque ellos quisieran engañarte, sino seguramente porque ellos también estaban siendo engañados. ¿Cuántas personas hoy en la Iglesia Católica Romana o en cualquiera de las sectas que hay, en los adventistas, en los testigos de Jehová, en los calvinistas, están creyendo cosas que no son verdad y se aferran con uñas y dientes porque no quieren reconocer que estaban equivocados? Miren, si estamos equivocados, más nos vale descubrirlo pronto y rectificar antes que aferrarnos al error que nos puede alejar de Dios. Es triste, sinceramente, yo lo veo así. Es triste que Dios haya provisto todo lo necesario para salvar al ser humano y que, sin embargo, la mayoría de la gente lo rechace, acarreando para sí mismo la condenación eterna. Es triste, no tiene sentido, es absurdo. Es absurdo. Pero aquellos judíos no estaban creyendo en Jesús porque no creían las escrituras. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, a ver, ¿estamos creyendo las escrituras de verdad o lo que nos han enseñado de las escrituras? Tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que escudriñar. Ya sabes lo que significa investigar, inquirir, escarbar, para saber si de verdad estamos creyendo lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, o si estamos creyendo palabras de hombres. Hay mucha gente que habla de Dios. Las redes sociales están llenas de gente que hablan de Dios, pero muchos de ellos no saben ni lo que dicen. Que tú no seas uno de los engañados. Comprométete con el Señor a investigar, a estudiar, a tomarte en serio las escrituras, a creerlas por encima de ti mismo y de lo que te hayan enseñado, por encima de lo que yo te enseñe. Si alguna vez tú descubres que estoy errado en algo, por favor, no me creas a mí, pero sí te pido un favor, avísame. Si estoy errado en algo, avísame, porque yo soy el más interesado en saberlo para rectificar, porque yo no me quiero engañar a mí mismo, ni mucho menos quiero engañar a nadie. Pero es necesario que nos apoyemos unos a otros, que nos instruyamos unos a otros, que nos ayudemos los unos a los otros, para que podamos en todo momento asegurarnos de que estamos en la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él nos ayude para que no seamos como aquellos judíos que, siendo tan religiosos, tan comprometidos con su fe, teniendo las escrituras cada día en sus manos, leyéndola, memorizándola, finalmente no la creían. Que no seamos como ellos, que seamos como aquellos otros que, sin conocer tanto, actuaban creyendo en aquello que sabían que era verdad. Oremos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga a seguir escudriñando la palabra para seguir aprendiendo de Él, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe esté apoyada en la palabra de Dios y no en la de los hombres. Alguien que quiera dirigirnos, por favor, en oración, pidiendo por estas cosas. Adelante. Señor, en primer lugar te damos gracias, Señor, por este precioso mensaje que hemos recibido de tu palabra, Señor, ese alimento fresco, ese
ese maná fresco, nuevo, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a todos tus hijos, a ser perseverantes, a ser cautelosos, a ser esforzados, Señor, a escudriñar y profundizar en tus escrituras. Que no nos quedemos solamente con lo que las personas nos dicen, sino que por nuestra propia voluntad vayamos a las escrituras y comprobemos si las cosas que nos están enseñando son ciertas o no, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que seamos diligentes en cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y te agradecemos nuevamente por habernos dejado tu palabra, la cual todos podemos meditar en ella, Padre, porque está al alcance de nuestras manos, Señor. Gracias por esa bendición, por tu gran amor y misericordia para con todos, Señor, por no habernos dejado solos y al fruto de nuestros pensamientos, sino que has dejado una palabra poderosa, Señor, para que podamos andar bien en bendición, y no solamente eso, sino también obtener a través del conocimiento y de la fe y de saber que por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos a alcanzar la vida eterna, Señor, a tu lado. Gracias en el nombre de Jesús. Sea a ti todo el honor, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Ahora tendremos la oportunidad de compartir